vocación de él era la Virgen María. Por eso dice que ella lo enseñó, ¿sí? Y ella lo llevaba allá a congregarse. Y en Egipto aprendió también. ¿Sí? Y en Egipto aprendió. Entonces él leyó la escritura. O sea, creció en sabiduría. ¿Por qué? Porque leyó la escritura. Si Jesús leyó la escritura, entonces ¿cuánto más nosotros? O sea, ya toca obedecer. Ya es hora de obedecer. Y dice que creció en qué? En gracia. Para con Dios y los hombres. Y para crecer en gracia, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Para crecer en gracia, para con Dios y los hombres, oró, ayunó, se congregó, leyó las escrituras, porque todo eso es darle lugar a Dios, es estar en la presencia de Dios para que Dios obre en nuestra vida, para que el Espíritu Santo. Pero si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si no oramos, ¿cómo vamos a depender de Dios? ¿Sí? Si nosotros no oramos, estamos dependiendo de quién. Entonces, si no trabajo, no como, porque si no oramos, y es lo que más Dios encarga. Entonces Jesús, al orar, o sea, esos son los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús hizo que él creciera en gracia para con Dios. O sea, por eso es que Dios dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Este es mi hijo amado, o sea, porque al conocerlo, al tener esa sabiduría, Dios supo cuál era el paso que él tenía que dar. Él conocía cada momento de su vida, ¿sí? Para poder obedecer, sabía cuándo era que, por eso es que obedecer cuándo se hermana, cuál era el tiempo de cada cosa, ¿sí? Él conocía el tiempo. Él fue sabio también para manejar los asuntos. Por ejemplo, cuando lo buscaron para que lo querían matar, tirar por un despeñadero, él dice: Señor, líbrame del mal. Entonces oraba con esa sabiduría de lo alto, de acuerdo a lo que era y al propósito que traía. ¿Sí? Los hábitos hacen que Jesús crezca en gracia para con Dios. O sea, yo esa gracia delante de Dios, este es mi hijo amado, quien tengo complacencia. Pero también de los hombres, la Biblia dice que la gente se admiraba de qué? De su doctrina. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la autoridad de Jesús? ¿Cómo era que enseñaba? Porque la enseñanza de él era que lo que él decía era lo que él vivía. Cada mandamiento que Dios nos dio a través de Jesús, cada cosa que Jesús nos dio para que nosotros hiciéramos, es porque él lo hizo en él. Por ejemplo, él predicó el Evangelio, fue el primero que predicó el Evangelio, y cuando ya a lo largo de su ministerio que le dio a los apóstoles, que fueran a anunciar, que fueran a hacer el trabajo, y cuando ya fuera ascendido, cuando va a ser ascendido, que dio ir y predicar el Evangelio, es porque él ya lo había hecho. Él nos dice que oremos, porque tiene autoridad para decirnos que oremos, porque era un hombre de qué? De oración. ¿Sí? Que ayunemos. ¿Por qué nos dijo que ayunamos? Porque él ayunó. ¿Por qué él dijo que nos congregamos? Porque él se congregó. ¿Sí? ¿Por qué dijo que leyéramos las escrituras? Porque él leía las escrituras. Entonces, cada que nosotros hacemos eso, hallamos gracia delante de Dios, delante de Dios, delante de nosotros. Entonces, creció en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué más hizo Jesús? Nos amó. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cuál es el amor de Jesús hacia nosotros? Que dio su vida por nosotros. Que dio su vida por nosotros. O sea, se negó a sí mismo por amor a nosotros. Obedeció, nos puso por encima de él. Todo lo hizo, todas las cosas que hizo Jesús, los hizo por amor. Por eso es que la Biblia, allá en Corintios capítulo 13, que dice que si nosotros podemos hablar lenguas, podemos tener toda la fe del mundo, de tal manera que se traspasa el monte, el mar,
que si vendiéramos todas las cosas para darlo, porque si quemáramos nuestro cuerpo, pero es que podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor, de nada sirve. Todo lo que hizo Jesús, todo lo que hizo Jesús, lo hizo por amor. Por eso es que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, por la motivación. Recuerde que Dios va a tener en cuenta que la motivación de lo que nosotros hacemos. Que si nosotros venimos hoy acá, ¿cuál es la motivación de venir aquí? Que si nosotros vamos a predicar el Evangelio, ¿qué me motiva a predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta del tribunal de Cristo? Varias cosas, pero una de ellas va a ser ¿qué? La motivación. ¿Cuál es la motivación por la cual nosotros hicimos las cosas? Todo. Por eso es que la Biblia dice: todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. O sea, todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo como para el Señor. Debemos hacerlo con amor. ¿Sí? Es decir, que nosotros somos creyentes. Un creyente ora, un creyente ayuda, un creyente se congrega, un creyente sirve, pero todo lo hace motivado ¿por qué? Por el amor, no porque le toca. Cuando le toca se le vuelve una carga. Cuando le toca va a haber queja. Cuando le toca va a dejar tirado el trabajo. Pero cuando se hace motivado, pues si no se hacen las cosas con amor, dice que de nada sirve. Todo lo que hizo Jesús, todo fue motivado. Por eso es que nosotros hoy tenemos un sumo sacerdote que se compadece, porque él también estuvo aquí y también padeció lo que nosotros pasamos. Pero en todo lo que hizo, lo hizo pensando en nosotros. Dice que se dejó a sí mismo, se hizo pobre ¿para qué? Para que nosotros fuésemos ricos. Murió para que nosotros tuviéramos vida. ¿Sí? Entonces nos amó. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida con sus amigos. Juan 15:3. Eso es lo que hizo Jesús. Juan 15, ¿qué pasó? Juan 15:3. Dice que se guardó en santidad. ¿Era fácil para Jesús guardarse en santidad? No. ¿Era fácil para él? Cuando le clavaron, dijo mi nieto, cuando le entregaron todos esos chuzos, abuelito, todos esos chuzos que le enterraron a Jesús en la cabeza, y toda esa cantidad de clavos, 4 clavos, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos hacen algo, cualquier cosa que nos hagan, y no nos gusta, ¿qué hacemos nosotros? En su mayoría nos defendemos, nos negamos. Si no nos ponemos bravos, pues no hablamos. ¿Sí? Esa enseñanza era para demostrarle a los niños cómo fue la muerte de Jesús cuando enseñaban allá. Y nos cogió de enseñanza para enseñarles cómo fue la muerte de él por los otros. Entonces, era fácil para Jesús guardarse santidad, que le escupieron, lo que le arrancamos la barba, lo despellejamos. Jesús fue crucificado, estaba despellejado totalmente, estaba totalmente descoyuntado, todos sus huesos, no dicen que solo los hombros, dicen todos sus huesos fueron descoyuntados, fue abandonado, fue vituperado, se le hizo muy también allí. Dice que en su sed se debió beber vinagre, estando allí 6 horas vivo en la cruz en pleno, cuando el sol está en su flor, derramándose su sangre. Y dice que Jesús ahí seguía clamando, ahí nos amaba y decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, Jesús nació santo, pero conservó la santidad. Nunca pecó, nunca dio una mentira. O sea, que sí se puede vivir en santidad. Sí podemos vivir en santidad. ¿Sí?
porque es un mandamiento ser santos. Nosotros debemos comprometernos con nuestra santidad, ser santos en toda nuestra manera de vivir, empezando que debemos creer que sí se puede vivir en santidad. ¿Ustedes creen que sí se puede? Sí se puede. ¿Sí? ¿Y trabajamos en ello? ¿Qué es lo que debemos hacer para empezar a vivir en santidad? En primer lugar, ¿qué debemos hacer para vivir en santidad? Sí. Creo, ¿no? Primero que todo, arrepentirse uno. Bueno, sí necesitamos arrepentirnos. Arrepentirse uno. De veras. De veras. Y no hacer lo malo. Sí, vivir en santidad. Lo primero que debemos hacer es creer que sí se puede vivir en santidad. Si una persona no cree que puede vivir en santidad, no lo hará. Porque necesitamos primero que creer. Y lo segundo que debemos hacer para vivir en santidad. Sí, se puede. ¿Qué es lo segundo que debemos vivir? Lo primero para vivir en santidad es creer que sí podemos vivir en santidad. Lo segundo. ¿Qué es lo segundo para vivir en santidad? Estar ocupados. Porque si estamos desocupados, ¿qué? La mente maquina y no maquina cosas buenas. Entonces ocupémonos en qué? Leyendo la escritura, orando, en las labores que tenemos que hacer. Pero es determinarás una cosa que será firme. Por eso hay los mandamientos de Jesús. Luego, para nosotros guardarnos en santidad, mire, tenemos que aprender a manejar esta vida. Aprender a administrar la ley. ¿Sí? Porque por eso Jesús muchas veces decidió que quedarse callado. Porque en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, eso es importante. Ponerle qué? Bien. A la lengua. ¿Cómo? Para la otra escritura, lo que es lo que él le gusta y qué es lo que no le gusta ni tampoco le agrada a él. Exacto. Entonces, saber Bueno, le voy a decir. saber qué le agrada y qué no le Le voy a agrada. decir, si no me desafío mucho, sino que me ayude a ser adelante. Eso me ocurrió. Pero yo me la tengo orgulloso con un carro que vale tanto millones de pesos. Una moto que vale 7, 8, 9, 10 menos de pesos, yo en una moto. Y estoy alterando ¿qué? Un orgullo de bañar. Ese orgullo de bañar, Dios no le gusta. Y estoy orgulloso, Señor, de estar con Él. Con Dios. Sí. Si yo me las tengo de botar que porque me dejó tantos millones de pesos. No. Sí, Como debemos yo lo ser- estoy pensando así, y tú no le agrada, me pongo batarata, entonces pesa uno en el otro, y estoy desperdiciando lo que yo me socorrió. Sí, debemos hacer una buena administración con lo que Dios da, porque recordemos que todas las cosas le pertenecen a quién? A Dios. Todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer es de Dios, es gracias a Él. Y un día nosotros tenemos que dar cuenta de todo, ¿sí? Entonces, que nosotros trabajemos y nos comprometamos con nuestra santidad. Nadie nos roba la paz. Nosotros decidimos perder la paz, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros tengamos los hábitos de Jesús. ¿Cuáles eran los hábitos de Jesús? Orar, leer las escrituras, congregarse, ayunar, servir, ¿sí? Servir, porque Él estaba siempre dispuesto a qué? A servir. Entonces, Jesús fue santo. Si Jesús no hubiera pecado, nosotros no teníamos opción de qué? De salvación. Pero se conservó santo en toda su manera de vivir. ¿Amén? También dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para que nosotros nos determinemos a obedecer, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer a Jesús y nosotros necesitamos vivir conforme a la Escritura en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Obedecer a lo que Dios nos ha establecido. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Entonces necesitamos aprender a obedecer. Mire, ¿por dónde empezamos a obedecer? Leyendo la Biblia. Leyendo. Porque si no leemos, ¿cómo nos vamos a edificar? ¿Cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo nos vamos, cuando leemos la Biblia, nos podemos mirar un espejo? ¿Para qué? ¿Para qué nos miramos al espejo? Para ver cómo está. Para arreglarnos. Porque uno se mira en el espejo para arreglarse. ¿Sí? Entonces, pero debemos leer la Biblia. ¿Sí? Debemos proponer. Yo digo que es mejor leer en la mañana, pero cada uno sabrá. Porque la noche ya no está aquí. Pero debemos leer esas escrituras. Hay muchas cosas, hermano. Yo me llamo una es que ella dio mucha sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Y dónde encontramos Dame la sabiduría. Y bueno, sí hay que pedir la sabiduría, pero ¿qué hizo Jesús para crecer en sabiduría? Dame sabiduría, Señor. Sí hay que pedir la sabiduría porque dice que el que no tiene sabiduría, ¿qué debe hacer? Pedirla. Pedírsela y él la dará en qué? La Abundancia, ¿cierto? Sí hay que pedir sabiduría, ¿cierto? Pero necesitamos obedecer. Porque hubo un hombre que tuvo mucha sabiduría, pero no obedeció. ¿Dice qué? Me salgo de Se tema. perdió. Me salgo de tema un poquitico, perdóname. En una ocasión, Dios llamó a su siervo en sueño. Dijo Salomón. Salomón. El siervo Salomón le dijo, ven aquí, Señor. El Señor le dijo, Salomón, pídame lo que quiera que yo te lo haré. Salomón, el hombre más rico